Hola, hola, buenos días. Dios los bendiga. 28 de agosto, día de Santa Mónica. Santa Mónica, madre de Agustín, en el año 387. Bendiciones a todas las Mónicas. Sí, también lo hay. Los que se llaman Mónica. Tengo mi hermano Verónica. Mónico. No es Mónica. Le dije Mónico y no es Mónica, es Julián Verónica. Sí, pero entonces no es. Sí. Bendiciones a todos los que en este día es su santo. Bendiciones a todos los que en este es su cumpleaños. Feliz día a las Mónicas. Bendiciones a todos. Escuchamos esta alabanza para prepararnos a la vida de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre del gran Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Mónica nació en Tagaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Su padre encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa, pero muy fuerte en su disciplina. Ella no la deja estar tomando bebidas entre horas, aunque aquella tierra son de climas muy calientes. Pues le decía, ahora cada vez que tengas sed,
vas a tomar bebidas para calmarlas. Y después, cuando seas mayores y tengas la llave de la pieza donde está el vino, tomarás licor y eso lo hará mucho daño. Por eso ahora tienes que privarte de tomar bebidas. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a huir a escondidas, ir a escondidas al depósito, y cada vez que tenía sed se tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este, por defenderse, le gritó: borracha. Esto le impresionó profundamente y no se le olvidó nunca en la vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Y lo consiguió. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo, en su tierra, bautizaban a la gente cuando ya estaba en varios años mayor. Y después del bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y de espiritualidad, como su nombre lo indica, dedicada a la oración y a la espiritualidad. Pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio. Este era un hombre trabajador, pero terriblemente malgeniudo, y además mujeriego, jugador y sin religión ni gustos por la espiritualidad. Lo hará sufrir lo que está escrito: por 30 años ella tendrá que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido, que grita por lo menos por el menor disgusto. Pero esta jamás se atrevió a levantarle la mano contra ella, ni tampoco la voz. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, llamado Agustín, le hizo sufrir por 12 años continuos. En aquella región del norte de África, donde la gente estaba sumamente agresiva, los demás esposos le preguntaban a Mónica por qué su esposo, que era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, no la golpeaba nunca a ella, y en cambio las esposas de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica le respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando mi esposo está con gritos, yo me pongo en el silencio. Cuando mi esposo está con temperamento violento, yo me pongo dócil. Y como para pelear se necesitan 2, yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en casa. Patricio no era católico, y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y de su generosidad tan grande para con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Y quizás por eso mismo logró la conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica, que por tener demasiados en el hogar de su nuera había amargado harto la vida de la pobre Mónica. Un año después de su bautismo murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda en el terrible problema de que su hijo mayor Agustín era un rebelde incorregible. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba nada por sus progresos espirituales.
Solo le importaba que sacar buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos. Pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada, y por eso fue fatal por él, pues fue cayendo de mal en peor en pequeños errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores. El joven llevaba una vida nada santa, que una enfermedad, ante el temor de la muerte, se había hecho instruir acerca de la religión y se había propuesto hacerse católico, pero que sanando de la enfermedad había abandonado el propósito de hacerse bautizar, y toda esa promesa la pisoteó. Finalmente se había hecho socio de una secta, los maniqueos, que afirmaban que el mundo no le había hecho Dios sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde y floja, al volver su hijo a vacaciones, y al empezar a oírle 1000 barbaridades contra la verdadera religión, lo echó de su misma casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar enemigos de Dios. Pero sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo, y que en ese momento se le acercaba una persona muy resplandeciente y le decía: tu hijo volverá conmigo. Enseguida vio a Agustín junto a ella, le narró al muchacho el sueño que había tenido, y él le dijo, lleno de orgullo: eso significa que la mamá se iba a volver maniquea como él. Pero ella le respondió: en el sueño no me dijeron la mamá iría donde el hijo, sino el hijo volvería conmigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una aspiración del cielo. Esto sucedió en el año 337. Faltaban todavía 9 años para que Agustín se convirtiera. Por muchos siglos ha sido bien comentado la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta lo había oído en sueño, la llenaban de consuelo y esperanza, a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Cuando tenía 29 años, el joven decidió irse a Roma a dar clases allá. Ya era todo un doctor. La mamá se propuso irse con él para librarlo de los peligros mortales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa, de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo, y mientras él iba a visitar a un amigo, y lo que hizo fue subirse a un barco y salir rumbo a Roma, dejándola allí sola. Pero Mónica no era una mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió a Roma. Mas al llegar allá, supo que su hijo se había ido para el norte de Italia, a Milán, a dar clases. Hacia esa ciudad viajó también la valerosa mujer. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él encontró un verdadero padre, lleno de bondad y sabiduría, que la fue guiando con prudencia y consejos. Además, Agustín se quedó deslumbrado ante la enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio, y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. Y sucedió que en el año 387
Agustín, al leer esta frase de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre, dejó sus vicios y malas costumbres, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascual de la Resurrección en ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso de volverse a su madre y a sus hermanos, a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esa vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que estando allí en una casa junto al mar, por la noche al ver el cielo estrellado se puso a hablar con Agustín acerca de cómo serían las alegrías que tendrían en el cielo, y ambos se emocionaban comentando y meditando las goces celestiales que nos esperan. En determinado momento exclamó entusiasmado: ¿y a mí qué me puede ya amarrar en esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo de verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo último que pidió a sus hijos fue que no se olvidaran de rezar en el descanso de su alma. Murió en el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y de esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica para que les ayuden a convertir a su esposa, a sus hijos, y se han conseguido la conversión admirable. La pintan como vestida de monja, porque así se vestía en ese tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, huyendo de los adornos de la vanidad, y con un bastón de caminante, en recuerdo que los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo, y con un libro en la mano para no olvidar que fue la lectura de una página de la Biblia lo que obtuvo que Agustín decidiera convertirse definitivamente. Santa Mónica, que sigues rogando por las madres y sus hijos, por las esposas y sus maridos, y por todos nosotros los pobres pecadores, necesitamos convertirnos continuamente. Bueno, pues hoy tenemos esta vida que el Señor nos da en gracia y bendición, esta santa mujer que intercedió por su hijo una y otra vez sin bajar la guardia, valerosa. A donde quiera que iba su hijo, ella iba, y sentía el desprecio que su hijo le iba a hacer. No se amedrentaba, no se disminuía su valor, mantenía la marcha. Eso es un espíritu firme y decidido. Bueno, pues hoy te invito a escuchar el Evangelio de mañana domingo, que el Señor nos dé esa fortaleza y de bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en los lugares principales, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando vea el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo se humilla, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a los que habían invitado, al que lo había invitado: cuando des una comida o cena, no invites a tus amigos,
ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos. No invites. Porque puede ser que ellos te inviten a su vez y en eso quedarías recompensado. Habría una devolución. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy el Señor nos está hablando de ese banquete que el Señor nos tiene preparado. Es un banquete de bodas. Jesús es invitado por los fariseos. Jesús se deja consentir por este grupo que no tiene una muy buena característica social, tiene un cómodo sentido económico. Y ellos, cuando nosotros somos orgullosos, cuando nosotros somos soberbios, creemos que estamos bien. Entonces, de esa forma, invitamos a quien tiene más lustre sentido de gracia. Él es más culto. Pues si yo que soy pudiente y puedo dar estos banquetes, ¿no puede estar este personaje aquí con nosotros? Bueno, pues para que vean que nosotros sí somos pudientes y Él tiene luz para que nos ilumine esto que estamos ofreciendo. Escúchalo bien, para que nos ilumine, no para que nos acepte. Ellos querían ser aceptados, pero Jesús quería iluminar. De tal manera que cuando escuchamos esta parte del Evangelio, dice que no te sientes en los lugares principales. No sea que llegue otro invitado más importante que tú y el que los invitó te tenga que decir: hermano, amigo, por favor siéntate en aquel lugar, en aquella mesa. Entonces nuestro orgullo en el poder adquisitivo, en la situación material, nos hace creer que merecemos ciertos lugares. Nos hace creer que ese merecimiento es porque tú ya lo alcanzaste y porque tú eres representante de ese grupo, de ese determinado grupo. Le dice: amigo, el que te invitó te dice: amigo, por favor cédele el lugar a este comensal, a este invitado, que es más importante que tú. Y tú tengas que ir a ocupar el lugar lleno de vergüenza, el último lugar. De tal manera que aquí podemos nosotros empezar a combinar los sentimientos de la soberbia y del orgullo, y todavía muy capaz cualquiera de nosotros puede agarrar y mejor me voy. ¿Para qué me humillas? Esa es una respuesta que muchos de nosotros hemos tenido en cualquier lugar. Si estás en el trabajo, que te humilló fulano, sultano, te humilló el jefe. Si estás en una fiesta, que te humilló tu cuñada, la dueña de la casa, que te humilló tu hermano, el que está festejando. Entonces nosotros creemos que nos merecemos ciertos lugares de asiento. Y esa es la soberbia que va adelante, el ámbito. O que tú, por el honor de ser mi amiga, mi amigo, te tengo que dar cierto lugar determinado. No. Escúchalo, no. Porque el sentido de saber servir es servir a los que no pueden devolver la situación. Y nos dice el Señor aquí: anda, mejor ocupa el último lugar para que cuando llegue el que te invitó le diga: vente, amigo, tú vente, siéntate conmigo, siéntate a mi lado, siéntate con los nuestros. Y te sentirás lleno de honor estarás por esa situación de la cual eres considerado una de las personas valiosas. Luego entonces, al escuchar esta parte de la palabra, nos está invitando el Señor a la humildad. Que lo que tienes no lo tengas en la cabeza, que lo que tienes solamente es para servir y para vivir. Que lo que tienes en el bolsillo no lo tengas en el corazón, que te estorbe, sino que sigas sirviendo a todos los demás en el mismo rubro de gracia y bendición.
Y entonces Jesús nos invita aquí en este tema de la posición sobre la realidad de nuestro estado civil social. Si tú eres una persona civil, ¿cómo te pones en la sociedad? Es que yo voy primero, señora. No, señora, pásele, pásele. Es que yo llegué primero en la cola. Señora, veo que usted tiene más prisa. Entonces, de esa forma tenemos que tener ese orden de saber tener una preparación y una educación delante de nuestra vida. Después Jesús nos dice una exhortación. Luego les dijo al que lo invitó: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos, porque ellos te van a devolver la invitación. No, invita a quienes no te pueden devolver la invitación. Al lisiado, al pobre, al cojo, al ciego. Aquellos que están bajo mi mirada y tienen una necesidad hoy de comer, de tener un día pues tranquilo, no están apurados por una torta o un taco. Y invita a aquellos, dice el Señor, cuando hagas un convite o una cena, invita a aquellos que saben que necesitan de ti, porque ellos no te podrán pagar, pero escúchalo bien, hermosamente te dice Jesús: yo sí te pagaré en la resurrección de los justos, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero yo te pagaré en la resurrección de los justos. Entonces, la obra de caridad debe de hacerse, debe de vivirse, debe de expresarse, debe de sentirse. Así que hoy en el Señor nos está invitando a tener esas situaciones, esas coordenadas propias de una obra de caridad, de gracia y de bendición. Que el Señor te colme de gracia y fortalece, te llene su presencia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado para todos. Les recuerdo, es el último sábado del mes de agosto. Bendiciones a todos. Seguimos a los pies de nuestra Madre María de la Asunción. Bendiciones a todos. Feliz sábado. Nos vemos al rato en la celebración.